Primero presento a Diego, que es el secretario académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Buenas tardes. Que es quien los ha admitido a entrar a la sala virtual, y es quien va a ir mirando en el chat las preguntas que ustedes quieran hacer. Como yo les dije, la mayoría que recibió a través mío hoy el link para ingresar, la habilitación del micrófono es en principio y de entrada solo para los que intervenimos de manera directa, que son las 4 docentes expositoras, Diego y yo. El resto de los asistentes puede intervenir a través del chat, y después daremos finalmente lugar, si es necesario, a la palabra oral, pero en principio usamos el formato escrito para presentar las preguntas. Bueno, voy a empezar así por orden, según las imágenes que voy viendo en mi pantalla, y en el orden de lo que estoy viendo, la tenemos primero a Patricia. Yo las nombro y ustedes les pido que cuenten al resto de los asistentes qué lugar ocupan como docentes de la facultad y qué otra práctica profesional están llevando adelante que crean que les permite estar en una posición, no sé si privilegiada, pero en una buena posición para hablar hoy. Patri, te dejo. Hola a todos, soy profesora de la Cátedra de Informática Aplicada a la Educación en Ciencias de la Educación, ahí en la facultad. También estoy trabajando como profesora de informática en el Colegio San Ezequiel Moreno, que es donde Eugenia es la directora. Tengo tercero, cuarto y quinto año. No damos informática precisamente, más allá que la materia se llama así, sino que hacemos todo lo que se llama producción de conocimiento a través de herramientas tecnológicas. Y también estoy trabajando en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y en la Escuela Normal, que en este momento estoy dentro del grupo de las TIC, pero principalmente en este periodo me estoy ocupando de mantener los sitios web de los 3 niveles de las salas de inicial, ahí en el Normal 32, acá en Santa Fe. Así que ayudo a las maestras, de alguna manera, a ver cómo presentan las actividades dentro de este espacio virtual, rápidamente. Sumamente demandante debe ser para vos este periodo. Sí. Un poco bastante. Bueno, vamos a intentar aprovechar toda esa experiencia tuya. Belén, ¿te presentás? Vale. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Belén, estoy a cargo de la Cátedra de Diseño Curricular de nivel inicial y nivel primario en la universidad. Y además soy docente de nivel inicial y en este momento estoy ejerciendo la docencia en un jardín de Santo Tomé, el Jardín 284, que hay algunas de mis compañeras escuchando. ¿Docente? Fueron invitadas, sí. Y bueno, en este momento tengo sala de 4 años y bueno, y tratando de sostener el vínculo en este momento con ellos. Bien, voy a anotar esa expresión sobre la que me voy a volver y quisiera volver muchas veces, sostener el vínculo. Que es lo primero y lo inmediato que te salió, creo que indica cuál es tu preocupación más grande, que no es poco. Sí, sí. Bueno, ahora volvemos sobre eso. Jimena. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo en la universidad soy docente de pedagogía y de teorías pedagógicas contemporáneas. Ahí veo a la mayoría de los y las estudiantes. También trabajo en la escuela normal, en el profesorado de educación inicial, en los talleres de la práctica y en el profesorado de lengua y literatura de la escuela normal. Allí es donde tengo casi toda mi carga horaria concentrada. Y bueno, y también soy docente de los talleres de la práctica, del taller de la práctica de residencia en el ISCA, que es el Instituto de Cine, en la carrera de profesorado de artes audiovisuales. Y soy madre de 2 pequeños que, bueno, que en este momento están a mi cuidado, padre a tiempo completo, así que nada fácil, como para muchas que veo ahí, ejercer la docencia y la maternidad al mismo tiempo. Complicado. Sí,
Bien, ese va a ser uno de los primeros puntos que vamos a tener que abordar. Eugenia me queda. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Eugenia Moore, también docente de la facultad, de la cátedra, comparto junto con Belén, con Silvana Montorín, de diseño curricular de inicial y primaria. Bueno, en este momento, como dijo Patri, estoy en la dirección del Colegio San Ezequiel Moreno, y además, bueno, estoy en la escuela normal, en los talleres de la práctica también, de los profesoras de primaria y el profesorado de física. Así que, digamos que tengo como un recorrido por todos los niveles. Y una mirada, sobre todo en este momento, no solo como docente y como mamá, como dice Jime, sino también desde la gestión, ¿no? Que nos impacta mucho, trabajando mucho en equipo con los directivos de primaria e inicial, y eso habilita a compartir una realidad que es bastante compleja en este momento para los 3 niveles educativos, para los 4, creo yo, el nivel superior también, por supuesto. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Solemos pensar equivocadamente que los más necesitados o los más vulnerables son los estudiantes, y entonces normalmente en la gestión volcamos la mirada hacia la situación que atraviesa el estudiante y nos ponemos el cuerpo efectivamente en garantizar que los estudiantes tienen una buena, están acompañados, su trayecto es interesante, es de calidad, etc. Porque damos por supuesto que el adulto, el docente adulto, ya ha superado esa etapa de necesidad. Damos por supuesto esto, normalmente. En esta circunstancia que nos toca vivir, ha puesto de manifiesto que la vulnerabilidad es propia de todos, que estamos todos en la misma situación de necesidad, tanto los estudiantes como los docentes. Por eso creo que, entre otras cosas, la tarea de gestión hoy por hoy es tan difícil, porque necesitamos buscar y comprometernos con ese equilibrio constante entre asegurar el acompañamiento de todos los sectores. Me voy a quedar con Eugenia para empezar el diálogo. Bueno, antes de esto, bienvenidos al resto de la gente que no estoy viendo porque ya hay 2 pantallas simultáneas. Gracias por haber aceptado, por haber valorado esta propuesta que brotó de la carrera de Ciencias de la Educación. Creíamos que, vuelvo con esta idea, que era importante darnos un espacio para pensar lo que estamos haciendo. Y una de las primeras cuestiones que nos obliga a ponernos a pensar, que nos sacudió profundamente, es esto que la pandemia nos impuso respecto del distanciamiento social. Y como decíamos hace un rato, nos abocamos a llevar a la virtualidad y hacer que en la virtualidad suceda lo que sucedía en los espacios físicos. Y ahí está uno de los principales desafíos. Pensar si es posible trasladar a la virtualidad lo que hacíamos en la presencialidad. Y el distanciamiento social lo que nos impide de entrada y de manera indiscutible es no poder contar con los espacios físicos. Me arriesgo a decir que tal vez el nivel educativo que más padece el no poder contar con el espacio físico es el nivel inicial, dado el lugar preferencial que tiene el juego, el espacio físico como lugar del juego, y del juego como lugar de aprendizaje muy valioso. Mi pregunta, entonces, Eugenia, es esto: ¿cómo ves vos, cómo valorás vos el lugar que tiene, si es que tiene lugar, el juego en la educación virtual? ¿Qué experiencia conocés? Me voy a tomar de este aspecto, del lugar del juego en un espacio que no es físico hoy. ¿Qué nos podés contar de lo que estás viendo? Bueno, creo que en términos de posibilidades, en realidad nos encontramos en una situación que en principio dejó al descubierto como mucha vulnerabilidad del sistema, ¿no? Porque, como decíamos hoy, bueno, fue lo inmediato poner la mirada en lo virtual como modo de empezar a sostener y a mantener un vínculo pedagógico, que fue como una premisa. Después creo que empezamos a pensar
cómo hacíamos para que ese vínculo se sostenga en lo que es esencial, saber qué es la transmisión de los saberes. Y en el nivel inicial esto es fundamental porque el espacio de la escuela como espacio físico delimita de alguna manera esa iniciación a insertarse a la cultura que es tan importante para los niños. Entonces, cambiar el espacio físico no porque el espacio físico, en su casa también tiene un espacio físico, pero el espacio doméstico, al ser diferente al espacio de la escuela, eso puso en jaque un poco las desigualdades, en primer lugar, de posibilidades, ¿no? De las escuelas, de los docentes, y esto que decían hoy, de poder empezar a ver, bueno, qué recursos teníamos, cómo arrancábamos, porque parecía en un primer momento que el único modo que había era la virtualidad. Después nos encontramos que muchos no accedían a esa virtualidad, ¿no? Entonces digo, como primera cuestión en términos de posibilidades, se planteó eso, que la brecha o la desigualdad se hizo patente frente a lo que el niño tiene que acceder en el nivel inicial, que es tan fundamental. Y creo que es como decías vos, se hace más patente en el nivel inicial, creo que es más complejo en el nivel inicial, porque en los otros niveles es como que tienen más autonomía los estudiantes y podemos pensar en otros formatos, pero creo que en el nivel inicial la presencia del docente y la mediación del docente frente a todo lo que puede incorporar de la cultura y los saberes que les proponemos en el nivel inicial es fundamental. Y esto en la virtualidad se tuvo que repensar, reinventar. Yo creo que el término es este, ¿no? En términos de posibilidades, creo que todas las situaciones tienen alguna posibilidad. Si no, no estaríamos pensando en la educación o trabajando en educación, ¿no? Creo que siempre hay posibilidades más allá de esta primer salvedad que hago, que creo yo dejó al descubierto la educación. Y en ese sentido creo que la virtualidad hizo que, por ejemplo, los docentes nos pusiéramos a pensar, y las docentes de nivel inicial, con esa creatividad que yo admiro realmente, se pusieran a pensar qué hacemos para traer al niño a la escuela. Y traer al niño a la escuela es a través del juego, como bien decías vos, ¿no? Para el nivel inicial, la estrategia por excelencia es el juego, ¿no? Lo lúdico, diría yo. Entonces, creo que los docentes se están reinventando en otro espacio, a través de la virtualidad, porque creo que el espacio en el que está jugando el niño es el espacio doméstico, es la casa. El niño no deja de jugar. Pasa que en la escuela le proponemos un juego que lo habilita a aprender determinados saberes, ¿sí? Que creemos como sociedad que son valiosos. Y en cambio en casa eso está como mezclado. Entonces el desafío de los docentes en la virtualidad fue ver qué estrategias, qué herramientas y cómo se acercaban y cómo proponen, de hecho lo siguen haciendo creo yo, cómo proponen estrategias o propuestas lúdicas que en casa hagan diferenciar ese juego doméstico del juego que hacemos en el jardín de alguna manera, ¿no? También pensando que hay niños que ni siquiera accedieron a eso, porque estábamos en periodos de adaptación y todo eso. Claro, ¿no? Claro. ¿Vos crees que los diferentes y muy diversos contextos familiares comprenden que el juego tiene un valor pedagógico en el nivel inicial? ¿Hasta qué punto crees vos que los docentes pueden contar con la colaboración o con la co-tarea de los padres o de los adultos en recuperar el juego como espacio pedagógico? Y ese es todo un tema, y creo que también tiene que ver con las posibilidades, no solo de recursos materiales, como tener acceso a internet en casa o tener dispositivos, sino también con tener recursos simbólicos, culturales, porque ahora el adulto
papá, mamá o el adulto referente es el que tiene que mediar ese juego con el docente. Y yo creo que los papás de a poco lo van entendiendo. Creo que en un primer momento fue muy duro, porque los papás se vieron sobrepasados, digamos, como nos vimos todos sobrepasados en esta situación. Como decía hoy Jimé, tenemos que ser papás, tenemos que ser mamás, tenemos que limpiar, tenemos que trabajar, tenemos que atender, y encima le tengo que sentar a que juegue lo que me manda la seño. Pero fue muy complejo eso. Yo creo que de a poco fueron entendiendo los papás, y a medida que fue pasando el tiempo, con las experiencias que por ahí uno comparte con maestras del nivel y directivos, lo que decía hoy, bueno, fueron entendiendo el valor de que la escuela se haga presente en casa, a través de la seña, a través del video, a través del saludo, a través de la propuesta lúdica, fue haciéndose posible, ¿no? Creo que ahora lo que más está costando es el feedback. Claro, ahí va puntualmente, porque me estaba acordando, te voy a dar la palabra, Belén, ahora, y te voy a pedir que intervengas, porque me estaba acordando de algo que vos me comentabas la semana pasada, esto de la posibilidad de pensar, que más que un camino, esto del feedback que decía Eugenia, que más allá del camino que hace el docente en la propuesta al grupo familiar que contiene al niño, el desafío está en sí. Todo lo que se produce en la casa, a través del juego, en el juego, puede dar lugar a material, vos hablabas decías material pedagógico, que después sea retomado a la vuelta, en el regreso a la escuela. Eso que vos me planteabas como una pregunta, ¿lo ves como posible? ¿Lo tenías ya pensado? ¿Ensayaste alguna respuesta a esa pregunta? Bueno, yo en relación al juego, primero voy a hacer como una especie de introducción con esto que decía Eugenia con respecto a qué significa el juego, y que está atravesado en nuestro nivel inicial, y que es importantísimo que los docentes tengamos en cuenta, sobre todo en este momento, de que es una de las aristas importantes como para entrar a la casa de los padres y de los familiares, y de quien esté a cargo del docente, del niño. Pero el juego en sí se aprende. Entonces lo que quiero hacer hincapié es que, así como nosotros los docentes estamos aprendiendo un modo de ser y un modo de estar en esto que es la educación, también los padres están aprendiendo un modo nuevo de ser papás, y un modo nuevo de jugar con sus hijos. Y creo que tomo esta situación que estamos atravesando como una oportunidad que tenemos tanto de los docentes para adquirir nuevas herramientas y nuevas estrategias didácticas que seguramente después van a ser tomadas en el aula, como bien decías, Carmen, y que seguramente van a servir para retroalimentar esos aprendizajes que ahora están adquiriendo y están construyendo los niños en las casas. Y creo que es un momento muy valioso en el cual tenemos tiempos que antes no teníamos, y por ahí leí que es un tiempo raro, que es un tiempo que lo podemos tomar para pensar qué queremos lograr con que aprendan los chicos, y sin olvidarnos que este tiempo se puede tomar y se puede atravesar mediante la reflexión. Así que creo que es muy importante. Y también quiero comentarles que antes de preparar este conversatorio, lo que yo hice fue hacer las partes a mis colegas y docentes también, y preguntarles a ellas cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus intereses, qué es lo que querían ellas que hablemos en este conversatorio. Y bueno, y en base a eso es que fui armando un poco todo esto. Y una de ellas me contó, se juntaron con esto de tomar la tecnología como medio de encuentro,
a pensar juntas qué podían hacer con esta situación. ¿Por qué? Porque en los jardines en los cuales nosotros trabajamos, no hay material, o sea, los papás no, por lo general no tienen material escolar, material didáctico como para poder ponerse a pintar, a dibujar y todo eso. Entonces, ellas se juntaron a pensar cómo podían solucionar ese problema. Y entonces, otra compañera, en este afán de compartir nuestras experiencias, porque eso es un hábito que tenemos las docentes de nivel inicial, estamos siempre muy en contacto y compartimos mucho nuestras experiencias y nos contamos qué hizo una, qué hizo la otra, y en base a eso vamos construyendo también nuestras clases. Y bueno, en este afán de preguntarnos y de consultarnos, apareció otra colega proponiendo un artículo que tiene que ver con la Emilia de Italia, que propone un proyecto que se llama Partes Sueltas. Y este proyecto Partes Sueltas, a los cuales ella lo recrearon y lo tomaron como inspiración y le pusieron a su proyecto institucional de acá de Santo Tomé, le pusieron la caja de cachivaches. ¿Y en qué consiste esto? En que le propusieron a los niños que junten en una cajita determinada cantidad de elementos que podían ser de la naturaleza o fabricados por el hombre. Pero estos elementos tenían que estar todos clasificados. Y entonces una vez que, en este momento, bueno, se encuentran juntando esos elementos, pero una vez que tengan armada la cajita con esos elementos, la idea es poder reemplazar lo que nosotros teníamos en el jardín, como son las hojas, las fibras, los crayones, por esa cajita. Y esa cajita va a servir para que el chico pueda aprender mediante el tacto, que pueda tocar, que pueda ser parte del conocimiento, y que pueda aprender a través del cuerpo, que es lo que estamos haciendo día a día en el nivel inicial. Así que me pareció una propuesta magnífica y se las comparto. Bueno, son las chicas del Jardín 204 que por ahí andan también. Están por ahí. Sí, están por ahí. Les agradecemos el aporte que ellas están haciendo a través tuyo. Belén, pero yo quiero volver sobre algo que dijiste, vinculado a esta última experiencia también, que es que los adultos que tienen a su cargo los niños ahora, siempre los tuvieron a cargo, pero que tienen a su cargo la tarea de llevar adelante o de facilitar el proceso de aprendizaje, también tienen que aprender a jugar. Porque dijiste esto, ahora contamos con otros tiempos, otros espacios, y los adultos pueden estar en mejores condiciones de jugar, pero también hay que aprender a jugar. ¿Cómo llegan ustedes a los adultos para explicar, para hacerles comprender el valor pedagógico del juego? Bueno, esto ha sido todo un aprendizaje para los docentes de nivel inicial, porque como sabemos en nuestro nivel es importante el qué enseñar, pero también es importante el cómo enseñar. Y claramente hay muchos papás que no tienen el bagaje conceptual y pedagógico que tenemos las docentes. Entonces, una de las estrategias bueno, que yo tomé es hacer una escuela para padres y contarles mediante un audio, mediante un mensaje escrito, cómo transmitir, cómo jugar, cómo podemos empezar la actividad, que toda actividad tiene que tener un principio, un desarrollo y un fin, y que ellos se tienen que involucrar, y que el chico juega y todo le pasa a través del cuerpo, y cuenta que no es solamente hacer una obra de arte, por ejemplo, con las partes sueltas, como propone este proyecto, sino que también es involucrarse, es hacer preguntas que tengan que ver con aquello que lo lleva a pensar al niño, que lo lleva a reflexionar sobre los conocimientos y sobre lo que está aprendiendo en ese momento. Y bueno, y esto es toda una estrategia. También quisimos partir, nosotras las docentes, creo que muchas lo usamos como estrategia didáctica a partir de los juegos de la infancia de los padres. Es decir, ¿cuáles son aquellos juegos que de su infancia? Entonces sacamos a la luz todos esos juegos para que el padre le pueda transmitir esos juegos y se cree algún vínculo, y a partir de ahí poder aprender. Entonces poder sacar el veo, el contar historias,
a la escondida, hacer burbujas, hacer tortitas con barro, bueno, todas cosas que quizás jugaban antes los padres y que ahora es un buen momento para que los niños puedan aprender cómo jugaban sus padres antes. Entonces, bueno, se parte más que nada de ese tipo de estrategias. Sí, te escucho. No, le iba a dar el lugar a Jimena, porque estoy recordando algo que me comentó ella en algún momento en estos días, que íbamos conversando previo a definir qué cosas charlábamos acá. El riesgo, si es un riesgo o es una oportunidad valiosa de convertir nuestra actividad, la de ustedes como profesoras de nivel inicial, en redireccionar esa actividad hacia la escuela para padres, y no voy a decir olvidarnos de los niños, pero en todo caso que el niño queda en segundo. ¿Es un riesgo real? ¿No es un riesgo? ¿Es una gran oportunidad? ¿Cómo lo ves, Jimena? Bueno, porque en realidad la reflexión que veníamos haciendo no iba en la línea exactamente de lo que estaba planteando Belén, ¿no? Pero sí, a mí siempre me preocupó un poco esta idea de hacer escuela para padres, en el sentido de que los docentes de nivel inicial, que en este caso, bueno, estamos conversando sobre este nivel, tienen la función de educar al niño y a la niña, a los niños y a las niñas, ¿no? Así como un docente de otro nivel tiene otros sujetos de aprendizaje, el docente de nivel inicial tiene como destinatario a los niños y las niñas, ¿no? Y bueno, un poco, me parece que el vínculo entre la familia y la escuela, o la familia y el jardín siempre estuvo presente. El tema es que, bueno, que ese vínculo se construyó o se sostuvo a partir de diferentes modelos o significando cuestiones distintas, ¿no? Entonces, bueno, algunos autores que se animan por ahí a esquematizar o a nombrar con algunas figuras este tipo de vínculos construidos, hablan, por ejemplo, de un vínculo que fue construido a partir de la figura de la cuña, ellos lo llaman, es decir, que el docente se interpuso ahí como una cuña entre el vínculo del padre y el hijo, ¿no? Para intentar de algún modo civilizar y para que ese hijo o esa hija no queden en manos de la barbarie que hubiese significado ser educado solo por esos padres, ¿no? Esto en los inicios del sistema educativo y con el modelo que intentó implementar Sarmiento, bueno, Juana Manso podría ser en el nivel inicial. Y que bueno, que ese modelo o ese tipo de vínculo que durante mucho tiempo ha estado presente en las instituciones, no solo de educación inicial, sino en todas las instituciones, es bastante peligroso en el sentido de que, de algún modo, es una cierta imposición o es un vínculo bastante violento, porque lo que hace es ignorar los saberes, y las tradiciones y las prácticas de crianza incluso, que las familias han sido capaces de construir y de sostener a lo largo del tiempo y que son bien diferentes, ¿no? Unas de las otras. Y el jardín no tiene esa función, tiene la función en todo caso de continuar y enriquecer y complementar esos saberes y esas prácticas de crianza propias de la familia, pero sin intentar que la educación sea una imposición cultural, ¿no es cierto? No, nada que ver con lo que estaba diciendo Belén. Belén lo dice desde otro lugar, que enriquece, que complementa. Entonces me parece eso, que en este contexto tan particular, donde de repente la docente, o el docente, en su mayoría somos mujeres, ¿no es cierto? Las docentes de nivel inicial. Tiene que pensar y reinventar su práctica y llegar al niño o a la niña que está en su casa, ¿no? Que está en un espacio y en un tiempo que no le pertenece más al docente, porque el espacio y el tiempo, por definición, donde construye ese vínculo es el espacio de la sala, ¿no? Tradicionalmente ha sido así. Entonces tiene que, como dijo Belén, que recuperé algo que dice, entrar a la casa, tiene que meterse en la casa, tiene que invadir un espacio, como decía Euge, doméstico, que es un espacio de intimidad, que es el espacio de la familia. Entonces el docente tiene que entrar ahí,
pero su destinatario es el niño y la niña, y necesariamente en este contexto lo tiene que hacer a través del adulto. Es decir, para llegar al niño tiene que haber un adulto que medie, sea para prenderle el celular, la computadora, para bajarle el video, o lo que fuera, pero alguna intermediación tiene que hacer para posibilitar que el docente se vincule con el niño. ¿Mm? Entonces, bueno, me parece que se corre ese riesgo, pensaba yo, de pensar nuestras propuestas como si el interlocutor fuera el adulto, cuando yo lo que tengo que tratar de garantizar, me parece a mí, y sé que es difícil y sé que es absolutamente complejo, es llegar al niño, ¿no? Entonces, si hay algún modo, si habría algún modo de hacer que la intervención del adulto, mamá, papá o el que fuera que está en la casa, se reduzca a lo menos posible, me parecería válido también para pensar, ¿no? Claro que hay que pensar cómo posibilitar el tiempo y el espacio del juego, y quizás el adulto sea importante para hacer eso en el hogar, pero me parece otro riesgo importante también esto como de romantizar demasiado, no digo que lo estemos haciendo, pienso que es un riesgo este tiempo y este espacio donde el niño está en la casa a tiempo completo, ¿no? Y donde, como decíamos al principio, no necesariamente hay un adulto dispuesto o hay un adulto que tiene el tiempo disponible para acompañar esos procesos que en el marco de una institución, ¿no? Sí pueden acontecer, porque hay un adulto que es el docente, la docente, que está para eso, ¿no? Y bueno, y el papá y la mamá no necesariamente, ni tendrían que por qué estarlo. Entonces me parece ahí como una cuestión que no es tan fácil de resolver, ¿no? Pensando en las desigualdades. Es provocador, es fuertemente provocador lo que estás diciendo. Supongo que están todos con muchas ganas de decir algo, pero vuelvo a Belén entonces, porque como señalaba Jimena, veníamos como en una dirección y ella irrumpe mostrándonos otra cara, y entonces retomo, porque esa irrupción nos hace mirar otra vez la cuestión de otro modo. Y te pregunto, Belén, siempre se dice, decimos, sostenemos, en primera persona lo hago, que los primeros educadores son los padres, en principio así debería ser. Y que entonces algunos dicen que esta vuelta al espacio físico de la casa, esta vuelta obligada de la escuela, que interviene, que se mete, como vos decías, como señala Jimena, en la casa, permite recuperar ese lugar de la familia. Mi pregunta entonces es, para vos, la necesaria mediación de la familia, del adulto con quien conviven los niños, ¿es positivo o es negativo? ¿Es una ventaja o es un peligro? Si entiendo que también el proceso educativo y el inicio del proceso educativo en la educación formal implica una mayor autonomía, independencia o hasta liberación, en algunos casos. ¿Qué dirían? Yo en este punto elijo pensar que es algo positivo, que la familia sea quien tenga que estar más presente en esto que implica los procesos de aprendizaje de los niños. Sin duda, cuando yo pensaba en estas cuestiones, pensaba en la clásica tríada didáctica que tiene que ver con el docente y que no está incluido el padre. Entonces digo, bueno, es una tríada didáctica que se recrea y que hay que pensarla y que hay que planificarla, pero hoy en día creo que lo que nos preguntamos los docentes es cómo sostener el vínculo. Esto yo que decía al principio de la importancia de sostener el vínculo con el niño. Y coincido con Jimena cuando dice que las actividades tienen que estar dirigidas a los niños y que sean lo más independiente posible del adulto. Me parece que es una idea muy para pensarla y para reflexionarla. Pero bueno, también las desigualdades nos atraviesan y nos atraviesan muy fuerte a tal punto de que
que por ahí los recursos no alcanzan para ni siquiera escuchar un audio o un mensaje de la seña. Entonces, en esas adversidades creo que la familia en este momento es un pilar muy importante y que creo que las docentes estamos todas movilizadas en sostener ese vínculo de algún lado, por algún punto. Todas estamos construyendo estrategias didácticas con el fin de ese vínculo que se sostenga, y porque bueno, sabemos que el nivel inicial tiene características particulares y tiene una impronta especial, en donde no solamente el juego es el protagonista, sino también el vínculo que tiene la docente con el niño es otro, que no lo tiene a otros niveles, y la familia por sí ya participa mucho en el nivel inicial, porque se invita siempre a participar a las familias en el nivel inicial. Entonces, ahora más que nunca, este vínculo hay que sostenerlo, y se hace urgente sostenerlo, porque es mediante ellos que hoy podemos llegar a los niños. Patri, te doy lugar. ¿Querés opinar puntualmente sobre esta cuestión de cómo valorás vos la necesaria intervención, mediación de los padres? Bueno, yo ya estoy hasta en papel de abuela, o sea, aparte de tener hijos, al por mayor ya tengo la posibilidad de ser abuela, y bueno, un poco para ayudar a los jardines yo experimenté con mis nietos, poder ver de qué manera esta recreación tecnológica, porque una de las cosas que charlábamos con vos antes tenía que ver con si la tecnología en esta oportunidad de virtualidad iba a seguir siendo algo así como un chupete electrónico, para mantener ocupados o distraídos a los chicos, cuando en realidad, y como ya dijeron todas mis colegas antes, este sujeto de la educación es un niño que ni siquiera es lector por sí mismo, o sea, lector desde lo convencional, no lector de imágenes. Entonces, de alguna manera, sí o sí tenía que estar latente la presencia, el acompañamiento, la tutoría de los padres, porque llegara como llegara la actividad o la propuesta que se iba a hacer a los niños, de alguna manera era el adulto hogareño, o sea, o un hermano mayor, aquel que lo iba a acompañar al chico a poder entender qué actividad tenía que hacer. De alguna manera, el contexto físico también cambió, pero no solamente porque se mudó de la escuela como espacio físico a un espacio intangible, generando otra especie de cultura inmaterial, sino que también hizo que se hiciera visible la escuela en la casa, que muchas veces, y al revés por supuesto, que muchas veces todo lo que era el currículum quedaba oculto tras bambalinas, o sea, no se veía, no era claro para muchos de los padres. A mí también me ha pasado como madre decir, ¿y hoy qué hiciste en la escuela? Y nada, o sea, nada, no te contaban qué hacían en la escuela, pero en realidad había mucha producción de conocimiento. Yo creo que esto que contaron tanto Belén, Jimena, Euge, puso en jaque al docente, pero no como profesional, pedagogo, didacta, sino que lo puso en jaque respecto a las tecnologías. Cómo lograr que se entendiera todo aquello que tenía para entregarle al niño, que se pudiera descubrir dentro del hogar y hacerse también dentro del hogar. Cuando Belén decía hoy de que en muchas casas no hay fibras, no hay papeles, en todas las casas hay algo, a lo mejor no son fibras, pero un chico puede dibujar con una sábana, puede dibujar con una linterna, puede dibujar hasta con un carbón. La cuestión era de qué manera la tecnología podía hacer el servicio de mediatizar todas estas entregas que se hacían, que necesitaban ese feedback que decía Eugenia, lo necesitan urgente, porque si no, no es solamente vínculo, sino que tampoco hay proceso. Creo que hoy hay un montón de herramientas tecnológicas que los docentes las fueron descubriendo, porque el mayor desafío estuvo en convertir al docente en un curador de contenidos. Y hay muchas herramientas para eso, porque ya no era solamente buscar un link de un video en YouTube y dárselo como una actividad, decir, mirá esto y contanos o dibujá qué te pareció. Porque ahí sí lo poníamos en el lugar pasivo, era solamente un receptor unidireccional de te doy una actividad, hacela como puedas y mandame una foto del dibujo. Acá había que buscar la manera de que
el chico incluso pueda tener lugar para imaginar, para pensar, para recrear, para debatir, para discutir esa actividad, pero con autonomía. Yo muchas veces en las capacitaciones a los docentes les digo que una de las cosas principales que tiene la tecnología en esta edad precisamente es que le da recursos a los chicos para que puedan decir y sentir sin intervención del adulto. Ellos nacieron ya en un contexto donde hay tecnología por todos lados, no es una cuestión de a qué clase social pertenecen, si pudiera decirse clase, porque todos tienen de alguna manera alguna tecnología, o sea que para ellos procedimentalmente la autonomía de apretar un botón ya la tienen. Acá la cuestión es, por ejemplo, darles alternativas para que esa narrativa, que a lo mejor un chico de secundario la hace escribiendo un texto, acá la pueden hacer con el color de un video, en su espacio y sin editar, no necesitan editar, porque para ellos todo lo que puedan decir autónomamente va a estar bien. La cuestión es cómo proponerlos, por eso es la importancia de un curador de contenidos. Pero además de curar los contenidos, el docente se invite a sí mismo a recorrer, a explorar, a experimentar, a seleccionar, a vetar algún recurso que ya está en internet, y también se anime a producirlo, porque hoy tecnológicamente hay muchas plataformas que permiten la producción de conocimiento, de recursos propios. Entonces, de pronto, ese rompecabezas que no pueden hacer con cartulinas, o que no pueden hacer con plastilina, o que no pueden hacer con un dibujo del niño, lo pueden hacer como feedback. Los dibujos que recibieron los chicos los convierten en puzzles que pueden digitalmente resolver con un celular, con una computadora. La cuestión es ayudar a los docentes a que puedan entender que estas herramientas, que son de autoría, están al alcance de ellos, que las pueden implementar y que también las pueden socializar. Y que ahí también se achica de alguna manera esta ayuda que tienen que dar los padres. Porque hoy casi todos estos niños están tan acostumbrados a ver estos procedimientos, hasta en los dibujos animados que ven, que de pronto pueden hacerlo. Hasta un video lo pueden convertir en rompecabezas. Entonces, o en unir con relaciones, o poder cortar, fragmentar un video y que de pronto lo armo al revés, el docente lo arma al revés para que el niño pueda decir que entendió. Entonces, el gran desafío que yo veo y que tiene que ver con haber abierto ya no las puertas para ir a jugar, como dice la canción, sino ahora ventanas para ir a jugar, y que en esas ventanas el chico pueda participar. Que no quiere decir que sea exponerlo públicamente, no estoy diciendo de poner la imagen del niño públicamente, sino cómo mantener sólidamente este vínculo que se tuvo que construir de esta manera y que tiene tantas opciones. Porque algunos docentes me comentaban el otro día que sienten que se ha perdido un poco la cercanía. Yo creo que se perdió, a lo mejor poéticamente, el calorcito del gesto de la cercanía, esto de poder poner la mejilla y darle un beso o abrazarlo. Pero este mundo de las pantallas hizo visible, o dio la oportunidad que sea visible la cara, la voz, el cuerpo, el contexto incluso familiar de la misma docente, porque en muchos de los videos que yo por ahí veo que van subiendo, no está la maestra de chaqueta, sino que hasta está la maestra de hinojotas, en pantuflas, y por lo pronto creo que también es bueno que se vea así algo que no está tan preparado, tan rígido, sino que invita a que ellos también puedan abrir esos balcones o patios o rincón con macetas que tienen para que los chicos de pronto dibujen con botones, con tapitas, e inventen esos juguetes que no pudieron ser comprados, pero que son de ellos. Los invitaron a suponer una realidad que los invita a jugar y que a ellos sí les gusta. Tecnológicamente creo que fue una oportunidad incluso para que el docente se pregunte si todo lo que estaba haciendo en la rutina del aula, ahora tiene gran valor, gran peso como contenido, como eje temático dentro de lo que sería específico en un tiempo que a lo mejor no puede haber un juego de un niño con otro niño, porque a lo mejor tampoco no todos tienen hermanitos como para ensayar juegos. Pero creo que sí, fue un gran desafío. Tecnológicamente hay oportunidades. Me quedo en algo que dijiste acá casi al final, y que me llama la atención, porque estás mostrando cómo
acá no hay brechas, no hay posibilidades de que nadie quede afuera, sino que todos tienen a la mano, tienen a su alcance la posibilidad de jugar y aprender jugando, etc. Y hacías mención a medios o a elementos del juego muy simples que nada tienen que ver o poco tienen que ver con la tecnología. Entonces, Claro. me parece paradójico, y como paradoja, digo, me llama la atención para pensar cómo la realidad nos obliga a estar, a que la relación docente esté mediada por la tecnología de una pantalla, pero al mismo tiempo nos obliga a recuperar espacios y elementos del juego que no son para nada tecnológicos. Desde ese punto de vista, entonces, nadie podría, o muy poco, o no sería legítimo decir que hay sectores que quedan fuera, que no tienen acceso, que no van a poder. Bien pensadas, las estrategias pueden de última orquestarse a lo mejor en una plataforma, que a lo mejor algunos necesitarían, sobre todo el que las produce, necesitaría computadoras, pero jugarlas no necesariamente tienen que hacerlo desde una computadora. Hay algunas que pueden pasarse, por ejemplo, el link a través de WhatsApp o Telegram, y los chicos pueden jugarla desde ahí, mientras alguien tenga conectividad, o de última descargarlas en una computadora a lo mejor un poquitito más viejita, y poder jugarlas ahí. La cuestión es abrir el abanico de las posibilidades, y que atendiendo a esto, que no hay igualdad tecnológica, podría entender que lo que la propuesta que hace el docente no está limitada a un ambiente tecnológico, sino que puede ser pensada para ser jugada o realmente activa, que haya protagonismo con los chicos, no a través solamente de una computadora. O sea, que el chico no tenga que estar conectado. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me está pasando es que estoy un poco como que agobiado de las pantallas. A lo mejor empiezo a las 7 de la mañana y termino a las 2, 3 de la mañana. Entonces, de pronto entiendo también a los chicos en distintos niveles de escolaridad, cuando de pronto todo lo que tienen que hacer a través de la pantalla. Puede haber otras propuestas que no necesariamente sean a través de una pantalla, que ellos las puedan jugar, las puedan entender, las puedan incluso hasta cuestionar esas mismas actividades, y que el feedback se da a través de lo que ellos mismos o graban un audio, o graban un video, o sacan fotos, y que a ellos no les importa si está bien logrado, no hay un tecnicismo en lo que les importa a ellos, sino en la participación, que creo que, bueno, el otro día escuchándolo a Tonucci decía lo mismo, o sea, ojalá todos podamos considerar esto del artículo 31 de la Constitución de los Derechos de los Chicos, de poder entender que los espacios son de ellos, y de pronto ahora es el espacio de la casa, pero ¿qué espacio? Y no importa si es arriba de la cama, en el piso, en el patio, en el balcón, al lado de una maceta o frente a un televisor. Si hay ruidos o no hay ruidos. Lo que importa es que estos chicos tengan la oportunidad, sobre todo de participar, de imaginar, de decir, de sentir. Me estaba quedando sin batería, por eso me fui así 2 segundos. Se me ocurría que entonces, a partir de lo que vos estás planteando, esto que venimos escuchando, y que incluso de algún modo, no así en este sentido, pero de algún modo lo mencionó Eugenia al principio, perderle el espacio de la escuela y llevar la educación a los hogares, a los lugares que se habitan, pone de manifiesto las diferencias, las desigualdades. Eso es un dato, pero por otro lado, tal como vos lo estás planteando ahora, pareciera que no habría tanta dificultad, o no habría tanta diversidad, o la diferencia de posibilidades materiales no sería realmente una diferencia de peso a la hora de aprender. Hoy por hoy, incluso no lo digo por mí misma, sino por estudios que se han hecho, es muy poca el índice de casas, estoy hablando de los contextos de los chicos donde ya están escolarizados, ¿no? Donde no hay al menos un celular. Por eso también creo que el docente tiene que tener mucho cuidado con la carga de tareas que da, porque de pronto el celular, el único que a lo mejor hay en la casa, también es el celular del trabajo, y también el celular a través del cual los hermanitos comparten las tareas. O sea, que no es para dar de pronto una tarea, no sé si la palabra tarea también sería la adecuada, una propuesta donde un chico que tenga que estar 4 horas con el celular.
yo darle a un chico 4 horas un celular, y yo no lo considero. Me parece que sí hay como una opción de vicio, que al chico también de alguna manera lo convierte en un autista social, lo lleva para un lado donde está encerrado en sí mismo, y justamente la educación en esta edad es vincular. Él tiene que generar vínculos, y ya no solamente con otros, sino también generar vínculos con sus espacios, con sus recursos, con sus ideas. Entonces, la propuesta que hacen los docentes, y a los cuales les saco el sombrero, porque pobres no, ricos han sido, en poder inventar un montón de cosas, recrear toda esta cultura de la participación, cuando algunos no tenían ni idea de los avances tecnológicos que había. Yo creo que la mayor riqueza que se está logrando en estos días es que aquello que no pudieron aprender o no quisieron aprender en otros tiempos, ahora lo están aprendiendo en este contexto, y de alguna manera sí enriquece y diversifica el aula. Porque el aula en algún momento va a ser recuperada. Lo importante es que este no haya sido un tiempo donde se hizo algo para pasar este tiempo, se hizo algo para mantenerlos ocupados los chicos, sino que haya sido realmente un proceso de educación, un proceso realmente hubo tránsito protagónico, y que los chicos pudieron aprender, y que el docente tenga claro qué chicos pudo aprender y a cuáles, por todo el registro documentos que tiene de este periodo, va a tener que después darle una mano en la presencialidad para que realmente el proceso se dé en cada niño como se debe dar. Abro el diálogo. Perdón, Patri, termino. Sí. No, abro entonces la posibilidad que el resto de las chicas, primero de las 3 expositoras, pero también podemos darnos el lujo de habilitar, de que cualquiera de los que esté asistiendo y quiera habilitar su micrófono y participar, antes ordeno. Le doy el lugar a las chicas expositoras primero, si quieren agregar algo, quieren sugerir otro enfoque de lo que venimos diciendo, y le doy después el lugar a Diego para que intervenga con alguna pregunta que se haya hecho por el chat o directamente por aquí. Belén, habilitaste tu micrófono. Sí. Bueno, me parece importante esto que dice Patri de tener en cuenta que los procesos de aprendizaje se pueden dar incluso en donde hay carencia de materiales, e incluso en donde hay carencias tecnológicas. Y bueno, en eso estamos los docentes, en buscando opciones, como contaba yo del proyecto de haber tomado un proyecto de Italia, de la Reggio Emilia, en el cual propone juntar materiales de desechos o materiales de la naturaleza, para poder, junto con esos materiales, poder hacer un montón de actividades didácticas que le lleven al niño a conocer y a tener conocimientos sobre la cultura y un montón de aprendizaje junto con sus pares. Así que quería agregar a esto que dice Patri, que me parece muy importante esta cuestión de utilizar una sábana que se transforme en una casita, y de que cualquier cosa de la casa se puede transformar en un juego, en una nave espacial, en una plaza, o lo que el niño quiera. A mí me parece que en este momento, como docentes, lo que buscamos es no solamente no perder el vínculo con el niño, sino también que el niño no deje de imaginar, y que se siga dando este aprendizaje que es un derecho de los niños. Y bueno, y está esta cuestión entre los docentes, por lo que pueda estar hablando con ellos y con todos, está esta cuestión de preguntarse cómo está el niño, si se le están respetando sus derechos, si está aprendiendo. Entonces hay como una cuestión, una preocupación. Me gustaría saber también la opinión de los que están escuchando, o qué tienen para preguntar. Sería bueno escuchar eso. Y me quedo con una frase que leí por ahí de Carlos Escliar, que dice: no conozco más urgencia que preguntarnos por otro que no soy yo. En estos tiempos es una pregunta que es muy actual, y como docentes no podemos dejar de preguntarnos por un otro que nos necesita, y que como docentes somos garantía de sus aprendizajes.
Eugenia, habías habilitado recién, y Jimena después. Sí. No, me quedo con algún aspecto, con otro aspecto en realidad también que mencionamos hoy, que bueno, de hecho en nuestro trabajo el sujeto, la razón de ser de nuestro trabajo es el alumno, ¿no? Pero en el medio de esta situación también me parece importante mirar nuestro trabajo docente y mirar a la persona docente, ¿no? Y cuando pensamos en la formación docente y cómo acompañar y qué herramientas brindar para situaciones inéditas, quizás que no vamos a estar preparados como no estuvimos preparados hoy, me parece que es interesante poder pensar también en la formación docente. Y en este sentido, creo que el esfuerzo de reflexión que tenemos que hacer es poder volver a mirar cuáles son las herramientas que el docente necesita hoy para poder reinventarse en cualquier momento. Porque como decía Patri, bueno, hemos aprendido un montón, pero hemos aprendido por la urgencia, por la necesidad, porque la situación nos puso acá, ¿no? Y nosotros en la formación docente y quienes estamos en la gestión también acompañamos en este sentido de poder invitar a los docentes a reflexionar sobre su práctica, a mirar sus propuestas, a pensar en el contexto, en los sujetos que estamos educando. Pero digo, me parece que tenemos que pensar también que hay herramientas que en la formación tienen que estar para que se sostengan, ¿no? Porque yo creo que en el nivel inicial la presencialidad es fundamental, más que en otros niveles. Y creo que va a ser uno de los niveles que más va a necesitar de volver a la presencialidad, ¿no? En la mediación. Que lo vamos a poder sortear en otros niveles como el secundario y el superior, lo vamos a poder sortear mejor, pero en el nivel inicial va a ser necesaria la presencialidad. Un montón de cuestiones que ya hablamos, ¿no? Pero digo, ¿qué va a quedar de todo lo que aprendimos? Porque como decía Patri, tiene que ser una instancia de aprendizaje no solo para los estudiantes, para los niños y las niñas, sino también para los docentes. ¿Con qué nos quedamos? Todas estas herramientas que por necesidad quizás tuvimos que aprender, ¿vamos a poder sostenerlas? ¿Y qué necesitaríamos entonces poder reflexionar para que esto no haya pasado en vano, ¿no? Creo que eso es un debate que nos debemos en la formación y en el acompañamiento de la gestión, que también ha cambiado, ¿no? ¿Qué cuestiones, en dónde tenemos que poner la mirada? Porque hay una cuestión también que tiene que ver con el currículum, que tiene que ver con las políticas educativas, no las podemos dejar de lado, ¿sí? Y entonces creo que esto, poder mirar al docente que está desbordado, que está cansado, que que ya no, a veces parece que no le da más la creatividad, a pesar de que hay experiencias buenísimas, pero el docente realmente hoy se siente agotado. Yo he hablado con maestras de nivel inicial y te dicen, ya estoy cansada de hacer videitos. Bueno, entonces, claro, o sea, tenemos que sostener el vínculo y todo, pero bueno, después de esto, ¿qué pasa? Al final vamos a volver al aula y no va a quedar nada, ¿no? ¿Qué miramos? ¿Cómo acompañamos también a los docentes para que este haya sido un tiempo realmente a reinventarse? ¿Qué herramientas nos tienen que quedar para poder seguir pensando la formación docente? Bueno, nos estamos yendo, perdón. Te dejo. No, ahí está. Gracias. Estamos yendo hacia el abordaje de una cuestión que yo le había pedido a Jimena particularmente, que tiene que ver con la formación docente. Pero antes de entrar puntualmente en eso, te doy lugar, Jimena, para que opines en relación a esto último que estamos hablando, y después sí entramos en esa última cuestión, y después dialogamos, abrimos el diálogo. No, pero breve, iba a decir que como decían Patri y también Belén, esta idea de que
a mí me parece que, como decía Walter Cohen el otro día en uno de los conversatorios que escuché, que bueno, que las cosas más interesantes que suceden en un aula, o en una sala, si queremos, no dependen de condiciones tecnológicas. Entonces, no solo que es posible aprender y enseñar sin la tecnología, ¿no? Sino que además lo más lindo, lo más interesante que nos sucede y que sucede cuando enseñamos y aprendemos, sucede sin necesidad de la tecnología. Y bueno, nada, eso quería decir como para reforzar un poco esta idea, ¿no? Eso. Incluso digo, cuando suceden no en la sala, no en el aula, sino en la casa de familia, en el lugar propio. Ahora sí, entonces te llevo a la pregunta puntual, que era en tu rol de formadora, de formadores, en el rol de profesora de los chicos que se están preparando para ser, de los estudiantes que se están preparando para ser docentes de nivel inicial. Esto pone, entre otras cosas, entre tantas otras cosas que ha puesto en crisis, para el nivel de formación docente, lo que puso en crisis es la concepción de las prácticas, y cómo del espacio curricular de prácticas docentes, que supone las observaciones, las prácticas de hecho en el lugar, etc. Y esto nos obligó, necesariamente nos hace repensar cómo formamos. Ahora te pregunto a vos como docente de quienes van a ser docentes de nivel inicial, ¿cómo repensar, cómo resignificar el espacio de formación de prácticas en la virtualidad? Bueno, a mí me parece que también es el lugar, bueno, de Euge, de Belén, casi también, que es, como vos dijiste al principio, un privilegio, esto de poder pensar la formación docente, no solo porque estamos formando docentes para el nivel inicial, o acompañando la formación de docentes en el nivel inicial, sino también porque estamos formando o estamos acompañando la formación de quienes van a formar a esos docentes. Es decir, estar dando clases en la carrera de Ciencias de la Educación no es una cuestión menor, al contrario, creo que la más importante, digo, para pensar, en todo caso, porque yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué saberes serían necesarios? Que es un poco lo que decía recién Eugenia. ¿Qué saberes serían necesarios ofrecer en el marco de una carrera de formación docente para el nivel inicial, para afrontar situaciones como esta, ¿no? Para que, de algún modo, no sé, poder decir que estamos preparados para afrontar situaciones como esta. Bueno, indudablemente el lugar de las prácticas y el lugar de las residencias, de las prácticas, es un lugar muy importante para ir ensayando el oficio docente, ¿no? Y esto está clarísimo en los institutos de formación docente desde hace muchísimo tiempo, desde los planes de los diseños curriculares de formación para cualquiera de los profesorados, porque ese es el espíritu que anima la formación en los institutos, esto de poder acompañar una formación que no sea meramente teórica, o de corrernos de un lugar, de un modelo aplicacionista, donde primero tengo que saber determinadas cosas, para después, en el cuarto año, en el último año, como era antes, ir a demostrar que las aprendí aplicándolas, sino de ir formándonos o acompañando una formación donde se pueda ir pensando la práctica o el ejercicio del oficio en la misma práctica, ¿no? Por eso los talleres de la práctica se inician en primer año, y uno tiene durante los 4 años de formación distintas instancias de prácticas. Y bueno, las chicas que hicieron los profesorados de educación inicial, esto lo han vivido en el propio cuerpo. Entonces, bueno, ese lugar, el lugar de la formación en el campo de la práctica es sumamente importante, ¿no? Porque además, cualquier espacio que uno ofrece en un instituto de formación docente es para el ejercicio de una práctica, entonces todo apunta a eso. Y me parece que, como decía Auge, aquí lo importante
no debiera ser, porque escuché también, incluso yo misma creo que en algún momento lo he manifestado así, no nos formaron o no nos prepararon para esto, ¿no? Incluso muchas veces se hace esa pregunta, vi en varios medios como que se instala la pregunta, si los docentes están o no formados, preparados para ejercer las prácticas en este contexto, para ejercer sus prácticas docentes en este contexto. Y habría que pensar ahí, me parece, qué es lo que supone la pregunta o qué es lo que supone hacer esa afirmación. Cuando yo digo, no me prepararon para esto, o no estoy preparada para esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿A qué estoy haciendo referencia, no? Porque bueno, podríamos entender la pregunta desde un poco lo que venía diciendo Patri. No sé si me enseñaron a utilizar las tecnologías del modo en que sería ideal o que estaría bueno utilizarlas en este contexto, ¿no? Creo que no, tampoco me parece que sea un aprendizaje que uno no pueda ir haciendo a lo largo del ejercicio de sus prácticas, o sea, no me parece que se solucione con introducir la materia ahora en los institutos de formación docente y todos vamos a ser excelentes, no sé cómo sería la palabra, Patri, después corregime, pero tecnólogos, webmaster, no sé qué seríamos, no me parece que vaya por ahí la idea. Me parece que en todo caso hay que pensar la formación docente desde el lugar que lo venía diciendo Eugenia, esto de acompañamos una formación que tenga por eje la posibilidad de pensar permanentemente la propia práctica, ¿no? De poner al estudiante, al practicante, en situación de dejarse interpelar por la dimensión siempre compleja, siempre situada, donde siempre hay unos otros y unas otras, niños, niñas, familias detrás con historias particulares, con contextos muy diferentes, en los cuales viven, desde los cuales viven y para los cuales viven, a quienes hay que formar, ¿no? Entonces, eso sucede siempre. Eso sucede en pandemia y en situación, entre comillas, de normalidad, que nunca es tal, ¿no? Eso le sucede a una docente de nivel inicial que tiene que ejercer su práctica en una escuelita rural con 3 niños, y que también le sucede que en una semana de lluvia intensa se le interrumpe el vínculo con esos niños y esa continuidad pedagógica, porque no puede ir durante 1 o 2 semanas a la escuela a seguir educándolos, ¿no? Eso le sucede a un docente que trabaja en un jardín del centro, eso le sucede a un docente que trabaja en un jardín de un barrio más marginal, por supuesto con complejidades absolutamente diversas, pero la práctica siempre es compleja. Entonces, no podemos pensar la formación de los futuros docentes, de cualquier nivel, pero estamos pensando en el nivel inicial, a partir de un modelo mecánico o aplicacionista, donde pareciera que les enseñamos el cómo, y bueno, cuando la situación no es aquella para la cual los formamos, no van a poder resolver, ¿no? Y en ese sentido me parece que los docentes, las docentes del nivel inicial están muy bien formadas, porque, bueno, la formación docente del profesor de educación inicial hoy está en manos de los institutos de formación docente, y puedo dar fe de que así es, están muy bien formadas en ese paradigma, ¿no? En la capacidad que han ido generando de dejarse interpelar por la novedad, y de entonces poder pensar una práctica que dé respuestas, ¿no? Que hay que reinventarla permanentemente, que nunca es igual a lo que propuse el año pasado, que nunca es igual a lo que hice ayer, que nunca es igual el grupo, que nunca está del mismo modo. Entonces, aún con los elementos de inédita que tiene la situación particular que hoy estamos atravesando, y que nadie pudo prever, no deja de ser una situación compleja más de todas las que vienen sucediendo, y una situación más compleja quizás que las que vienen sucediendo, pero no deja de ser una situación compleja que debería, y que creo que lo está haciendo, interpelarnos y hacernos pensar, darnos tiempo, como decía Belén, para pensar cómo reinventamos nuestras prácticas y cómo nos reinventamos a nosotros mismos en este contexto. Y creo que para eso sí estamos preparados, o sí estamos formados, y sí creo que las instancias de práctica, que son siempre singulares y siempre complejas,
van ayudando a construir esta identidad docente, ¿no? Que como también decía Belén, ella citaba, para seguir citando italianos pertenecientes al movimiento renovador, yo estuve leyendo bastante estos días a Mario Lodi y sus experiencias en la ruralidad, y bueno, en uno de los textos, en una de las cartas que él escribe, recordaba a Lorenzo Milani, que es otro de los pedagogos que además era sacerdote, representantes del movimiento. Y bueno, y Lorenzo Milani decía que estaba cansado de que sus colegas le pregunten cómo hacía y de que le pidieran técnicas y métodos que den cuenta o que expliquen cómo hacía para tener el aula llena y los alumnos tan despiertos todo el tiempo. Y que entonces él decía que se equivocaban en la pregunta porque no se trata de cómo hacer docencia o cómo hacer escuela, sino cómo uno debe ser para hacer docencia o para hacer escuela. Pero no se refería a un ser en el sentido de algunos atributos esenciales o innatos con los que algunos nacen y otros no, sino esta idea de una identidad que se va construyendo, no solo en la formación inicial, en el marco de los institutos, sino también en el ejercicio cotidiano de una práctica que nos tiene por actores y por protagonistas, y en la que debemos estar o estamos completamente comprometidos. Entonces, si uno es capaz, si uno aprendió el oficio docente, que tiene que ver más que con un cómo, con la capacidad de responder éticamente frente al desafío que la realidad nos presenta, y frente a la urgencia que esta situación, por ejemplo, inédita, nos exige, ¿no? Va a estar preparado para afrontar esta situación. Y de hecho, hay sobradas muestras de que lo estamos haciendo de ese modo. Belén decía, vos también hacías referencia a esto de, yo lo anoté por ahí, sostener el vínculo, ¿no? No sé dónde lo anoté, pero el otro día también, en una conferencia que daba Patricia Redondo, en un conversatorio, decía eso, ¿no? Que la asombraba ver cómo los docentes se habían concentrado en no soltar a los niños, ¿no? Esto es como en este esfuerzo obstinado que hemos hecho todos por, de algún modo, estar, ¿no? Estar con la presencia, estar ahí, meternos en la casa, meternos en los hogares, aunque eso signifique muchas veces, no sé, violar la intimidad, violentarla. Hemos hecho ese esfuerzo obstinadamente por estar ahí. Y me parece que eso tiene que ver con que hemos aprendido el oficio y con que hemos aprendido que lo principal y lo esencial de la tarea docente tiene que ver con el cuidar al otro, con el responder éticamente ante el otro y ante la necesidad del otro, y con estar generando en el otro, que en este caso es un niño o una niña, la certeza de que yo, la docente, me sigo ocupando, lo sigo de algún modo alojándolo, dirían algunos autores, en mi existencia como preocupación. Yo sigo acá, estoy queriendo saber de vos, estoy preocupada por vos, quiero saber cómo estás, y quiero que te sigas cuidando, y estoy acá para transmitirte algo, lo que sea, algo que me parece valioso quizás en este momento, quizás dejar de lado otras cosas que no sean urgentes enseñar en este contexto, pero me parece que esa es la preocupación central, ¿no? que hemos asumido, y eso, bueno, es producto de la formación que sin duda hemos tenido. Me había olvidado que me silencié a mí misma. Entró un poquito de aire fresco con lo que vos dijiste, con todo esto que venís sosteniendo, Jimé, me parece que eso, que entró aire, que nos renueva, y nos renueva tal vez hacia la posibilidad de pensar que la oportunidad que tenemos que darnos es pensar que lo que se pone en crisis no es tanto el sistema educativo, lo que está en crisis no es la situación material del contexto, sino que lo que se pone permanentemente en crisis, pero aún en tiempos de, como vos decías, entre comillas, normalidad, es nuestra vocación. En definitiva, las situaciones más o menos normales, más o menos esperadas o no, lo que pone en crisis es nuestra capacidad para responder siendo fieles a eso que me hace estar eligiendo todos los días el ser docente. Y entonces, desde ese punto de vista, digo, ni las desigualdades en la conectividad, ni las dificultades para no estar en el espacio físico, ninguna de esas dificultades, que son dificultades reales, deberían ser un obstáculo para seguir ejerciendo nuestra
vocación de educadores. Y creo que pensarlo de esa manera es realmente una bocanada de aire fresco y que renueva o hace que nos paremos en otro lugar. Es verdad, estamos todos cansados, como venimos diciendo, los docentes estamos todos agotados, nuestra creatividad también ha llegado a un límite, pero es justamente en el cansancio, en el agobio, en el límite, donde otra vez nos ponemos en crisis y volvemos a decir, bueno, pero aún así quiero seguir educando. Y por eso estamos donde estamos. Me parece que es un buen momento de, primero, Diego, darte lugar para que vos retransmitas alguna pregunta, pero también para abrir con más libertad el diálogo y a los que están, a los asistentes que quieran opinar y que quieran preguntar algo de modo directo, también hacerlo. Bien, seguí con atención, me parece muy interesante, y tengo dos consultas que incluso coinciden con las que yo también venía pensando, así que las voy a dar o las voy a impartir, así las voy a distribuir en ese orden. Hay una pregunta que entiéndose, y disculpen si a veces es un poco una obviedad, pero la idea es compartir con la comunidad este conversatorio, así que la palabra de ustedes está más que autorizada. En principio, tal vez para Eugenia, una pregunta que tiene que ver con la tarea de detectar niños ausentes. En el jardín de infantes el niño falta al jardín y bueno, hay una normativa y un protocolo de seguimiento de estos casos. Bueno, ¿qué pasa ahora en la virtualidad, ¿no? Donde bueno, mucha gente vive en la total informalidad y en la total no conexión, ¿no? Si esto, la normativa se ve afectada, si esto ya está tratado, está conversado, los supervisores tratan esta temática o no. Pregunta Victoria, y esta pregunta también yo me la hice, es para Belén. ¿Pensaron o han tenido la posibilidad de realizar reuniones de padres o recursos y técnicas de recolección de datos como una encuesta para poder saber condiciones de sus alumnos y cómo se encuentran? Eso para Belén. Para Jimena, a mí me interesaría saber si esto de las prácticas en la formación docente para el nivel inicial ya tiene espacios ganados de reflexión en torno a los roles del coformador y el rol del practicante, y si la apertura de espacios sigue las mismas normativas, las mismas reglas de espacios curriculares, ¿no?, que en la presencialidad. Y finalmente una pregunta que creo que es para todos, la hace Verónica, y es ¿qué aspectos positivos podrían identificar en este tiempo de pandemia, incluso tal vez algo que se podría sostener y profundizar después? Si quieren vamos respondiendo en ese orden, Eugenia, Belén, Jimena, bueno, y la última pregunta de Verónica, la que ustedes quieran. Bueno, respecto a la pregunta esta, es interesante porque yo creo que hemos ido viendo como procesos, ¿no? Y una de las primeras cosas que tanto nosotros como docentes, como a nivel normativa y de nivel políticas, al menos nacionales y jurisdiccionales, se sostuvo es que lo primordial era sostener el vínculo pedagógico, ¿no? Esto fue como una primera cuestión en este tiempo. Y yo diría que recién ahora estamos poniendo la mirada en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel inicial y en el nivel secundario, se está poniendo la mirada en aquellos niños, en aquellas niñas y en aquellos jóvenes que no están en la escuela hoy. O sea que pasamos casi 50 días preocupándonos, y bien preocupados por supuesto, por sostener el vínculo, por hacernos presentes frente al niño y su familia, pero recién ahora estamos mirando o preocupándonos por aquellos que todavía no están en la escuela. Nosotros tenemos una clara política educativa en la jurisdicción y tenemos un programa que se llama Todos los niños y las niñas en la escuela, y bueno, eso hizo que se implementaran primero algunos recursos para llegar a todos. Pero el nivel inicial tiene una característica particular, que la obligatoriedad comienza a los 4 años. Y muchas escuelas tienen el materno. Entonces ahí se presenta un dilema frente a
¿estos niños tienen que estar en la escuela o no? ¿Es necesario llamarlos o no? ¿Cómo hacemos? ¿No? Y la verdad que mucha de esta responsabilidad quedó delegada en los directivos, que yo creo que comentaba algo hoy al comienzo, antes de arrancar la reunión, los directivos sobre todo y los supervisores, ¿no? Pero bueno, por un lado, recién ahora diría yo que nos estamos ocupando o preocupándonos por aquellos niños que no han comenzado la escolaridad y que al ser obligatoria y al considerarla nosotros un derecho social a la educación, tendríamos que hacer todo lo posible porque estén, ¿no? Más allá de las situaciones y las condiciones, tenemos que hacer y garantizar que los niños y las niñas estén en la escuela. Y acá aparece también algo muy paradójico que a mí estos días y en estas últimas horas me ha movilizado mucho, es que esta mirada de que estén en la escuela parecería ser que tiene que ver solo con una cuestión de matriculación. Y creo que es mucho más profundo, que estén en la escuela. Me parece que sobre todo en el nivel inicial tiene que ver con esto que decía Jimé hoy, de que se sientan alojados, se sientan contenidos, se sientan mirados, y hasta la misma familia sienta que la escuela, que la senio están presentes, que no los dejan solos. Y este es un gran desafío para el sistema. Nosotros hoy tenemos el 97% de los estudiantes que están fuera del sistema. Digo en total, ¿no? Este es un informe que ha salido hace muy poquitos días y que dice que en realidad no tenemos todos los niños y las niñas, los jóvenes en la escuela. Entonces, no solamente no matriculados, a pesar de todos los esfuerzos que hemos tenido que hacer, sino que no los estamos pudiendo ver. No podemos decirle, acá estoy, te estoy conteniendo, te estoy acompañando, ¿no? En principio. Así que, bueno, recién es como que estamos en una segunda etapa, la provincia, de hecho, la normativa lo llama así, una segunda fase, en la que nos vamos a ocupar de que los niños y las niñas estén en la escuela. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con los niños que tienen menos de 4 años? ¿No? Esa sería como una pregunta también. ¿Tienen derecho a estar? Porque la educación, nuestra ley dice que desde los 0, desde los 45 días, es un derecho a la educación, ¿no? Y de hecho, si ustedes miran, por ejemplo, los cuadernillos que ha elaborado la jurisdicción o la nación, está de 0 a 3 años, hay un cuadernillo, pero no es obligatorio que el niño de 3 esté en la escuela. ¿Qué hacemos? Vamos a la casa, lo buscamos, llamamos, bueno, y ahí aparecen muchas cuestiones que no están resueltas y que en muchos casos queda en el ámbito de decisión de la institución, del directivo, del proyecto educativo, o ahí, ¿no? Yo en ese sentido creo que hay un poco de desamparo y bastante confusión al respecto. No sé si confusión o por lo menos poca orientación para acompañar en ese sentido, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Bien, sí. Un poco lo que intuía. Gracias, Euge. Belén pregunta a Victoria si han tenido la posibilidad de realizar una reunión de padres o recursos y técnicas de recolección de datos como una encuesta para poder saber las condiciones de sus alumnos y cómo se encuentran. Bueno, respondiendo a esa pregunta, bueno, reuniones de padres así como la conocíamos en la presencialidad, no hemos tenido posibilidad de realizar mediante un medio tecnológico, pero sí lo que se hizo, una de las primeras de esta cuarentena fue hacer una pequeña encuesta de 5 preguntas
en donde los padres tenían la posibilidad de expresar en esa encuesta si contaban con materiales, si tenían tiempo, si disponían de tiempo para realizar las actividades con los niños y las niñas. Se preguntó, bueno, más que nada era una preocupación de cómo estaban, cómo están, cómo lo están pasando y en qué condiciones están. Entonces esa encuesta se realizó a los padres y bueno, y lo sorprendente de esta encuesta fueron que algunas respuestas hicieron hincapié en que los papás no tenían tiempo para sentarse a hacer las actividades con los niños. Entonces, bueno, fue también por parte de los docentes enseñarle a los niños a hacerse un tiempo y esta cuestión del hábito. Entonces, también nos vimos en la obligación de el hábito. Estoy hablando de los hábitos de higiene, los hábitos de sueño, los hábitos que tiene que tener un niño. Entonces, nosotros como docentes también nos vemos en la obligación de tener que enseñarle y darle alguna pauta a los papás de cómo organizarse, de que es importante que el niño tenga una rutina, que esa rutina lo va a hacer sentir seguro. Entonces al principio era como un poco desordenado la cuestión de la rutina de los niños y que la aprenden en el nivel inicial y que ese contenido estaba faltando porque tampoco uno con esto de la cuarentena y el distanciamiento tampoco es difícil enseñarlo, los hábitos. Eso lo da el jardín en la presencialidad. Entonces, bueno, hubo que enseñarle a los papás de algún modo el hábito, la importancia de seguir una rutina y que esto le da orden y le da seguridad al niño como para que poder concretar otros aprendizajes y otros contenidos que nosotros le íbamos enseñando. Así que el acercamiento que nosotros hicimos fue a través de esa encuesta y también asegurarnos, mediante los grupos de WhatsApp, de que a todos les estaba llegando la información de algún modo, o las actividades, o los cuentos, o los relatos que uno va mandando. Entonces, una vez que, eso lo hicimos al principio, asegurarnos de que todos reciban las actividades. Una vez que pasamos esa etapa de asegurarnos eso, ya, bueno, se organizaron un poco mejor y creo que fue de mucha ayuda para ellos. Es interesante, ¿no? Porque el nivel inicial, que es el último nivel reconocido oficialmente, el último nivel que incluso tuvo que luchar para ser reconocido en la educación formal, ahora también tiene que luchar porque los padres sean correctos intérpretes de la intencionalidad pedagógica, ¿no? Que eso es algo que tiene que ver con un imaginario colectivo, que tiene que ver con muchas cuestiones, pero que ahora con el aislamiento, bueno, se hace mucho más necesario que los docentes de nivel inicial tengan que verbalizar de un modo correcto, comunicar de un modo correcto la intencionalidad pedagógica del juego, que no es enviar a un chico al jardín, no es enviarlo a jugar solamente, sino es enviarlo a aprender, enviarlo a un proyecto político y cultural, ¿no es cierto? Me quedan una serie de preguntas, la otra era para Jimena, sobre las prácticas educativas, las prácticas de la formación docente en el nivel inicial, si ya se pensó el rol del coformador, es decir, la maestra de nivel inicial que recibe, y el rol del practicante o la practicante, que es quien llega al aula, bueno, ahora en estas condiciones. Bueno, en realidad en los institutos, cada equipo de cátedra, cada equipo que tiene a su cargo un taller, como EUGE también lo tiene construido un proyecto de práctica que más o menos va sosteniendo en el tiempo y un vínculo con determinadas instituciones asociadas en las que se realizan las prácticas. Incluso, por ejemplo, si tengo que hablar del proyecto específico que comparto con mis compañeros en la escuela normal, hasta teníamos firmados los convenios al inicio de este ciclo lectivo con las instituciones en donde íbamos a realizar nuestras prácticas, y después, como a todos, nos llegó la pandemia. Entonces, bueno, todo está en suspenso, por supuesto. Desde el ministerio, si esa es parte de la pregunta, no hay ninguna indicación específica respecto de cómo abordar el trayecto de prácticas. Entonces los institutos, en soledad y en una situación de desamparo bastante
bastante importante, van generando, o sea, lo que pueden, como pueden, con mucha creatividad y con mucha reunión y pensamiento colectivo de por medio. Ahora, eso por un lado. Yo también pienso, ¿no? Así como una cuestión que vengo pensando yo. Me pregunto, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, insistir en un trayecto de práctica en una situación y en un contexto donde el aula no está? Si nosotros en realidad hemos ido acompañando la formación docente para ejercer un tipo de práctica en una sala. Es decir, nosotros desde que existe el sistema educativo, desde que existe así tal como lo conocemos y lo hemos transitado todos, los docentes hemos sido formados para ejercer prácticas en contextos reales, en un tiempo y en un espacio escolar definido específicamente y separado del tiempo y del espacio doméstico, e incluso del tiempo y del espacio de otras actividades sociales, ¿cierto? Hay un tiempo y un espacio ahí definido, organizado, específicamente para que acontezca y para que suceda algo del orden de la enseñanza y del aprendizaje escolar, ¿sí? Con todas las críticas que le podemos haber hecho a esa organización tajante del tiempo y el espacio como algo separado del mundo de la vida, ¿no? Pero para ese tiempo y ese espacio hemos sido formados todos, para ejercer unas prácticas ahí. Sí, pareciera ser que en definitiva es ver el vaso medio vacío o medio lleno. Lo fundamental sería verlo como una oportunidad, ya que hay un vacío, bueno, llenarlo desde los que más saben, que son los que están en la praxis, en la práctica. Claro, no, pero lo que digo en paralelo a eso es que en realidad las instituciones y los docentes y las docentes no es que no están en el espacio y en el tiempo tradicional, pero sí están en otro tiempo y en otro espacio enseñando, generando vínculo, ofreciendo propuestas. Entonces, me parece que desde ese lugar sí podría ser muy interesante y podría ser una gran experiencia de formación y de aprendizaje el pensar una práctica para el practicante, ¿no? Una práctica para quien se está formando para ejercer la docencia en este contexto. Entonces, habría que ver cómo poder poner al estudiante, a la estudiante, en vínculo con instituciones que están llevando adelante sus prácticas de enseñanza en este contexto de la virtualidad, o ponerlo en contacto con una docente para que la entreviste, para que le cuente cómo hace, para que le cuente lo que hace, para que le muestre, y bueno, y para que esa sea al menos una instancia de indagación de prácticas, lo que llamamos instancia de observación participante. Y bueno, y entonces este tiempo nunca es un tiempo perdido, pero digo, sería también aprovechable para ver lo que sucede hoy con las prácticas, porque están sucediendo, no es que no están, no es que no aparecen. Ahora, ¿para qué les serviría? Y bueno, para aprender de esta situación, ¿no? Pienso que el otro día también alguien decía, no recuerdo quién, pero que poder tomar registro o sea, nosotros que somos los protagonistas, que podamos tomar registro de esto que nos pasa, que es inédito y que probablemente y ojalá nunca vuelva a suceder, tiene una gran riqueza, porque es acumular un testimonio que solo nosotros vamos a poder dar después. Bueno, y eso en términos de la formación docente también es riquísimo. Sí, coincido con el comentario de Verónica en el chat, que sostiene que ¿por qué no repensar si seguimos sosteniendo o no este sistema educativo? Claro, el nivel inicial es tal vez el más comprometido en este sentido, ¿no? Porque depende mucho del espacio físico, por la identidad del nivel, ¿no? Pero ¿por qué no repensarlo? ¿Por qué no repensarlo? A mí me quedó una pregunta en el tintero para Patricia, que, perdón Patri, te había olvidado y tenía una pregunta que en realidad tiene que ver con una opinión o una valoración de alguien que está inmersa en el mundo de las tecnologías educativas, y me gustaría que nos hagas un balance sobre el estado de alfabetización digital que tenemos los docentes. Por supuesto, las realidades son muy diversas, entonces no vas a poder dar ni siquiera un dato estadístico o censal, pero sí una opinión acerca del el estado de alfabetización digital de los docentes para afrontar esta tarea sin la preparación adecuada y de un momento para otro como nos ocurrió a todos. La perdimos a Patricia, me parece. Ahí está. Ahí está.
Yo creo que la mayoría son usuarios de estrategias o dispositivos pedagógicos. Hay muchos que utilizan un montón de tecnologías para comunicarse, por ejemplo, desde el mail, un chat, el WhatsApp, un reservorio como Drive, con algunas herramientas como para producir recursos o plataformas que hayan sido significativas, pero no intervenirlo socialmente en una clase colaborativa. Estoy hablando a lo mejor de muchos docentes, incluso en muchos jardines, hoy ya cuentan con robots, porque es una tecnología que ya tienen, y muchos no tuvieron tiempo de implementarlo realmente a sus prácticas. Yo comparto mucho lo que dijo Jime, de que no sé si realmente decir estaban preparados o estábamos preparados te estamos escuchando nadie nos preparó para esto. Sí. ¿Quisieras, en todo caso, inhabilitar la cámara, así quizás sea más fluido la escucha? Dale, la inhabilito. A ver ahora. ¿Se recupera mejor el audio? Sí, se escucha mucho mejor. Decía que muchos docentes no estaban preparados. Tendría que ser un mandato esto de alguien preparó, porque todos en realidad eran usuarios de tecnología, algo de la tecnología. Lo que yo vi y fue en donde focalicé las ayudas que pude brindar, es ayudarlos a pensar estrategias o dispositivos pedagógicos para que se pudiera trabajar con otros, con la tecnología. Hay un de docentes y no tiene que ver con la edad, en los que son los aspectos comunicacionales. Los aspectos que a lo mejor son de producción en línea, ahí sí es donde yo noté que hay mucha más, se hace más agua, no porque no tengan creatividad, yo defiendo mucho la creatividad del docente, pero lo que digo es que había desconocimiento de algunas herramientas, y sobre todo herramientas para el nivel inicial, a lo mejor no tanto para el superior o secundario, que era más común, no para trabajar, por ejemplo, con el nivel inicial. Entonces ahí es donde yo vi que había un poquitito más de para todas, esto de qué nos queda después de todo este tiempo, hice un punteo de 5 cosas que estuve charlando con un montón de docentes, no sé si hay tiempo, ¿puedo decirlo? Sí, por favor. En el primer lugar, yo vi que hubo una formación y consolidación de redes que de pronto no estaba acostumbrado el docente a trabajar con estas redes, y hoy en la red solamente, sino con redes, formando redes, buscando formar redes con otros, no solamente institucional. Esa es una de las grandes cosas que yo creo que nos queda en positivo de este tiempo. Lo segundo es la formación de reservorios. Esto de poder tener documentado realmente lo que hacen, que muchas veces no quedaba en el jardín, o por el tiempo áulico, o porque al docente no se le ocurría en ese momento sacar un celular y filmar. Hoy creo que está siendo muy sólido ese reservorio, que no solamente podrá servir como insumo en nuevas oportunidades para poder trabajar con todo eso que los mismos niños produjeron, incluso trabajarlo con ellos, sino también para poder dar cuenta de ese registro que hicimos en este tiempo. Otra de las cosas que destaco profundamente es el desarrollo de las nuevas capacidades que pudieron hacer los docentes para poder animarse a reinventarse, porque tuvieron que reinventar no solamente la práctica, sino también ellos como sujetos de este oficio de educar. Otra de las cosas que destaco en el nivel inicial puntualmente es poder haberle
haber mostrado en las socializaciones qué valor tiene el juego como forma significativa de aprender, porque eso es fundamental. Y otra cosa que no me parece un detalle menor, sino que lo vi en la angustia de muchos docentes, es poder haber descubierto la necesidad de ejercer empáticamente la paciencia, porque siempre hablábamos de flexibilizar tiempos y estrategias y espacios si teníamos chicos en adaptación curricular. Y ahora de pronto los que también se tenían que adaptar curricularmente éramos nosotros, o nuestros compañeros, o nuestros estudiantes más avanzados. Entonces, esto que nos destapó y nos mostró vulnerables, de pronto hizo que haya una nueva comprensión hasta de la solidaridad. Quiénes somos y esa necesidad que tenemos de trabajar con otros. La educación no es unilateral, ni tampoco es de un héroe que se pone la capa y sale a los Superman, sino que tenemos que construir con el otro. Me callo. No, por favor. Gracias. Exquisitas las palabras. No, me parece que incluso, ahí está, ahora te podemos ver bien. Me parece que incluso esto que vos mencionás de la solidaridad o de las redes que se han tejido es parte de lo que era la pregunta de Verónica, que también quedaba para el final para todos, ¿no? ¿Qué quedamos o qué podemos tomar como positivo de todo esto, aparte de los aprendizajes, ¿no? Y que también es un aprendizaje esto de pensar en la otredad, en el otro, en qué necesita y qué puedo brindarle yo también a él, qué puedo aprender del otro. Y en el caso del nivel inicial me parece que hay algo que vos lo mencionaste un poco, Patricia. No es frecuente que el docente de nivel inicial, o al menos es lo que comentan los padres, tengan o necesiten comunicar su propuesta de enseñanza. Es como que hay un imaginario colectivo de que el jardín de infantes, y hablo del imaginario colectivo, no hablo de los jardines de infantes, de que es un lugar donde se lleva a los chicos para que los cuiden un rato, hasta que empiece la primaria. Entonces, por lo general, los padres se van a ocupar de la tarea que manda el docente virtualmente para la primaria, pero en segundo término tal vez dejaría la tarea que manda el docente de nivel inicial, por este imaginario colectivo que hay. Y ahora el docente tiene que salir a educar también a los padres, para comunicarles sus intencionalidades pedagógicas, para hacerlos socios de sus propuestas de enseñanza. Y bueno, en ese camino me parece que estamos, ¿no? Y que entonces esta circunstancia es, más que un desafío, una gran oportunidad. Igual. Pido un segundito la palabra. Yo vi en un montón de estas situaciones de ida y vuelta que tengo, sobre todo por mantener plataformas de inicial, que los padres, vos dijiste socios recién, pero los padres también han mostrado lograr un nivel de creatividad en algunos lugares que le dio nuevo estímulo a los docentes. Porque algunos de pronto propusieron cosas, en las carencias propusieron cosas para hacer que a lo mejor al mismo docente no se le había ocurrido. Entonces, eso es lo que yo digo que también es un ida y vuelta, y que eso también queda registro. El docente que hoy está haciendo sus propias carpetas, archivando según cada actividad, qué es lo que devolvieron de cada casa, también se empezaron a descubrir nuevas maneras de mirar esto del juego, y no solamente el juego reglado. No estoy hablando del juego como te otorgo las reglas para que juegues de esta manera que yo te impongo, sino ver qué cosas proponían los chicos o qué cosas se les ocurrían a los chicos para poder decir al docente, mira, no me diste estas indicaciones, pero yo fui por este lado y también aprendí. Claro. Y Me parece acá... que es... Sí, Tati, dale. No, te dejo. No, que una colaboración de Paula, alumna de Ciencias de la Educación, que me parece muy interesante, ¿no? Rescata la frase de una docente que es su docente de prácticas, justamente, ¿no? Ser docente es ser docente en un momento determinado, en un momento histórico. Y hoy lo que nos toca es esto, ¿no? Hoy lo que nos toca es esto y lo que nos toca es ser docentes hoy. Es cuestión de ver el vaso medio vacío o medio lleno. Como docentes y como profesionales de la educación me parece que siempre hay que verlo medio lleno, ¿no? Porque si no, pierde objetivo, pierde meta la educación, que es transformar, que es cambiar. Sí, Carmen. No, retomo una idea de Jimena, que entonces no nos cabe más que concluir que esto es oportunidad para resignificar nuestras vocaciones, para no vayan a presentar las denuncias, por favor, porque significaría un caos en las instituciones, pero replantear
vocacionalmente el para qué estoy en el lugar en el que estoy. Al final esto al principio parecía como caótico y que íbamos a lamentar y a llorar esta situación que toca hacer, y terminamos convencidísimos y más entusiasmados que antes. Que está bueno que esto suceda, que estemos pudiendo cerrar una mirada positiva, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar su experiencia? Yo en todo caso, Carmen, ¿puedo? Sí, Virginia. ¿Sí? Mientras alguien más Sí, piensa, a Jimena. lo mejor. Uh-huh. No, quería retomar algún comentario que hizo Vero por ahí, y que medio quedó así en el aire. Esto de que podía ser también esta una posibilidad para repensar ese tiempo y ese espacio, ¿no? Cómo fue organizado, cómo fue estructurado desde la modernidad hasta hoy, y sin duda, de hecho creo que es lo que estamos haciendo, repensar esas categorías de tiempo y espacio, y bueno, que hoy no son las definidas en la modernidad, y cómo tenemos que pensarlas ahora, y cómo tenemos que ejercer nuestras prácticas en esta situación, pero, porque fui cambiando un poco en este tiempo mi mirada, ¿no? Yo he sido siempre, y mis alumnos que me tuvieron en pedagogía lo saben, muy crítica respecto a esta separación entre el espacio escolar y el espacio otro, o sea, el espacio de la vida, el espacio del hogar. Y sin embargo, me parece que toda esta situación también, o sea, y al principio veía esta situación como una posibilidad, digo, de acercar, ¿no? La escuela a la vida, o sea, esto que había estado tan separado durante tanto tiempo, hoy teníamos la oportunidad de vincularlo. Después me empezó a parecer que si no lo hacíamos con mucho cuidado, con mucha delicadeza, podíamos correr el riesgo, que me parece que es el riesgo que se está corriendo en algunos contextos, de hacer que la vida escolar termine suprimiendo la vida. Es decir, que nos invada de tal forma el tiempo y el espacio escolar ahora, en nuestro espacio y en nuestro tiempo de intimidad, que ya no nos quede vida. Y esa es un poco, a lo mejor las docentes lo pueden contar también, o lo que van viviendo, pero esa es un poco la sensación que tengo y que comparto con la mayoría de mis colegas, ¿no? Como que de repente te quedaste sin vida. Y me parece que eso es importante pensarlo, y volver a pensar el espacio del aula y el espacio de la escuela, como que no sé si estaba tan mal que se constituyera como un espacio aparte, como un espacio separado, ¿no? Porque eso nos dio la posibilidad también de emanciparnos. No solo a los niños les dio la posibilidad de emanciparse y de ir construyendo su subjetividad en vínculo con otros referentes, con otros adultos y con otros niños y niñas, y que su construcción subjetiva o identitaria no quede limitada al ámbito de la familia, sino que a los padres también les ha permitido independizarse de los hijos durante un tiempo, e incluso a las docentes, ¿no? Porque si uno piensa cómo se fue construyendo la historia de la docencia en nuestro país, bueno, y también en otros, y sobre todo la historia de la docencia en el nivel inicial, en su mayoría, en el inicio fueron mujeres, lo siguen siendo, y esto significó el ejercicio de la docencia también una oportunidad para emanciparse o para independizarse, ¿no? Y para ejercer un oficio y para desarrollar unas competencias, unos saberes y un tipo de vínculos que no estuvieran ya ligados al ámbito de lo doméstico. Entonces me parece que hoy, que las docentes las docentes de inicial sobre todo, tengan que estar ejerciendo este oficio en sus hogares, atendiendo un montón de otras responsabilidades que si bien se comparten a lo mejor con el hombre, con el compañero, todas sabemos que siguen pesando más fuerte todavía en la mujer. Entonces no es nada fácil, ¿no? Esto de, uno pudo haber idealizado, y creo que en algún momento yo lo he hecho, esto de que el tiempo escolar y el tiempo de la vida no estén tan separados, cómo pensar la escuela en casa, ¿no? Un poco también atraído por un montón de propuestas y un montón de iniciativas que se han desarrollado en otros países. Y bueno, cuando uno
lo tiene acá viviéndolo, y lo atraviesa de tal forma, empieza a pensar, ¿no? Que ese espacio otro del aula es necesario, me parece en principio. Y por otro lado, no solo como posibilidad para emanciparnos, sino fundamentalmente, por lo que decíamos antes, ¿no? En el aula suceden cosas que no es posible que sucedan en otro lugar. Y no es posible que sucedan en otro lugar porque en el aula, sobre todo de un jardín o de un jardín maternal o de un jardín de infantes, está el docente, la docente con su cuerpo, ¿no? Con su cuerpo que es función corporizante, con su cuerpo que es indispensable para que el otro construya saber, construya aprendizaje. Está el docente con su voz, dice la Rosa, con esa voz que le tiembla a veces, ¿no? Y que en la virtualidad no se puede distinguir si me está temblando la voz, si estoy emocionado, si estoy elevando el tono, ¿no? Todas esas herramientas que se dan pura y exclusivamente en el aula, y está el vínculo a través de la ternura, en lo gestual, en la mirada que contiene, que abraza, que sostiene, que acuna, pensando sobre todo en la educación de 0 a 3, que da de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y además el aula como el espacio de lo común. Es decir, no solo está el docente con el niño o la niña, están los otros construyendo un espacio donde estamos todos siendo en nuestra diversidad y en nuestra pluralidad y en nuestras diferencias. Y eso en el hogar no se va a dar nunca. Nunca se va a dar. La escuela o el aula o la sala como el espacio donde se pone en común lo diferente, nunca va a poder suceder en una escuela, en un hogar, ni en una escuela que se limite a recibir alumnos de una misma manzana o de un mismo barrio o de un country cerrado. Me parece que eso es una de las cuestiones positivas, como también preguntaba Vero, que al menos a mí y a otros con los que fui compartiendo a lo mejor estas reflexiones, nos va dejando, ¿no? La importancia del aula. Y un poco por lo que están diciendo y por lo que decía Jimena de la importancia de la sala en este momento, bueno, me gustaría que, como un deseo, que cuando pase todo esto y si hay conocimientos que tienen que quedar, que sea el valorar el nivel inicial, porque como decía Diego, en el imaginario colectivo el niño va a jugar al nivel inicial. Y bueno, y quizás en esta situación en donde el padre está un poco más allegado a las propuestas didácticas y en este afán que tenemos los docentes de querer explicarles cuál es el objetivo de esa actividad o qué se busca con esa actividad, mi intención es que cambie la mirada de los padres y del imaginario colectivo respecto al nivel inicial, porque me parece que es un nivel que tiene una riqueza absoluta, que no hay que dejar de mirarlo, no hay que dejar de prestarle atención, que sabemos que los niños y los cerebros de los niños son muy flexibles en esa primera infancia, y que el nivel inicial hace un cambio impresionante en esos niños. Así que, y que el juego en sí no es solamente el juego, sino que tiene una riqueza absoluta. Así que es como quedarme con un deseo de decir, bueno, que el imaginario colectivo empieza a cambiar. Bueno, eso. Gracias. Bien. Bueno, si nadie más quiere agregar así de manera directa algún comentario, estamos sobradamente pasando las 2 horas de encuentro, y que creo que por lo que están diciendo y han escrito en el chat también, logramos efectivamente hacer que este momento sea un momento de encuentro, de un momento para detenernos un ratito y poner luz en lo que estamos haciendo en lo cotidiano. Así que vuelvo a agradecerles, como lo hice en el mail en donde les envié el link, que hayan confiado y hayan valorado en esta propuesta. Es una propuesta que, como les dije también ahí, brotó del corazón de esta carrera, con la intención de darnos un lugar, de darnos un espacio para poder comentar lo que nos pasa y
iluminarnos. Y efectivamente estamos yéndonos con muchas sensaciones positivas a pesar de todo. Y no estaba previsto así, no lo preví de esta manera, pero evidentemente ha servido para irnos con entusiasmo. Les agradezco en primer lugar muchísimo a las 4 docentes invitadas que aceptaron la idea, que aceptaron la invitación y que generosamente donaron su tiempo para estar acá compartiendo sus impresiones, y a todos los que aceptaron la propuesta como un espacio de aprendizaje también. Así que bueno, gracias. En unos pocos días vamos a editar el video y lo vamos a subir al canal de YouTube que tiene la facultad, así que les avisamos por el correo que tengo de parte de ustedes, el contacto que tengo de ustedes, les voy a avisar cuando el video esté subido por si quieren recuperar algo ahí de lo dicho. Y ahora, tal vez, pasado todo esto, nos volvamos a encontrar para mirar para atrás y decir, valió la pena, salimos vivos, no nos afectó el virus, no nos afectó. Bueno, gracias entonces, será hasta el próximo encuentro virtual.